En la columna de Fogón en Fogón de Filosofía y Política de esta semana, quiero abordar reflexivamente lo que implica la crisis hídrica, sobre todo puesto que el pronunciamiento de Naciones Unidas va a generar un plus de jerarquía en la medida de que viene de un organismo desde Ginebra que justamente lo que hace es eh, enfrentar a los países consigo mismos en sus compromisos y responsabilidades, ¿no? El grupo de expertos de la ONU va a decir que la población uruguaya, cerca del 60%, se ve afectada por esta situación donde la continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades. Sin negar las acciones del gobierno, dicen esto está trayendo un efecto colateral, una externalidad, que es que hay un riesgo de privatización del factor agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar lo que es un derecho. Y acá se vería como trastocado. El gobierno va a reaccionar fuertemente ante esta posición de Naciones Unidas, considerando que es exagerada, pero la realidad es que en sí mismo lo que se está mostrando aquí es que lo que alinea el ejercicio de la política pública no es eh, el enfoque de derechos humanos, sino el ensayo y error por un lado, el incrementalismo en la toma de decisiones, eh, el nivel de la oferta y la demanda en la que se estructura la gestión de los recursos, y se pierde entonces la centralidad no solamente estratégica, sino de los roles que corresponden al propio Estado. De hecho, Eduardo Budinas, experto en los temas ambientales, con quien compartimos y trabajamos en los 90 en el CLAES, va a decir que lo que ha fallado son los diferentes organismos del Estado y los controles del propio Estado en brindar agua potable, y esto es resultado de una crisis, un estado de anomia en que está sumergido el presidente del gobierno, la calle Pou, y su coalición de gobierno, donde han sido totalmente ineficaces en el área ambiental. Obviamente que Gudinas no es culpa a la acumulación del sistema político en los gobiernos anteriores, sino lo que está diciendo es que teniendo sobre la mesa este gobierno una problemática que estaba anticipada, que tenía la posibilidad de un instrumento a fines del gobierno de Vázquez de llevar adelante un mecanismo de anticipación, no lo ha hecho. Y es acá donde nos encontramos que por la desidia, si se quiere decir, o por sobre todo una manera de entender el ejercicio de la política pública que está ligada a lo que podemos llamar el incrementalismo, que es acciones que se responden en el corto plazo, en el ejercicio de la no planificación de mediano y largo plazo, que haría una visión más paradigmática, es decir, cómo nos anticipamos, ¿no?, al 2030, al 2050, viendo la crisis ambiental que estamos viviendo, que tiene un impacto determinante también en las formas del acceso al agua, a la alimentación, a la energía, ¿sí?, que está provocando una guerra como la que se está dando entre Ucrania y Rusia, y por tanto el agua emerge en el horizonte en planos desafiantes, ¿no? Planos que por un lado es una pérdida de acceso a la población más vulnerable, que se comienza a, a plantear como un valor de cambio y por tanto de riqueza, ¿no? Y hemos visto lo que ha pasado en Chile con la privatización del agua que generó toda una reacción. Y genera esta situación en el caso de Uruguay que es de un impacto de deterioro sistemático que también deja como trastocado al movimiento social, ¿sí?, que tienen movimientos ambientalistas en favor del agua, distintas acciones que reivindican no solamente que el Estado debe garantizar
el valor, el derecho, los instrumentos de mantener la condición de acceso a el agua potable, sino que deben darse nuevas normativas e instrumentos que efectivicen el hecho de que inversiones empresariales, industriales, transnacionales, no se apropien del valor agua, del recurso que es vital para la vida. ¿Sí? Y entonces acá entramos, me parece, en un factor sustantivo y es cómo en nuestra sociedad, ¿sí? Replantea su manera de entender los valores del bien común, cómo entiende los valores de ser parte de la naturaleza, como los pueblos originarios o el Papa Francisco o los ambientalistas o los científicos o las distintas maneras de entender una comprensión del riesgo en el que se encuentra la humanidad, están denunciando y proponiendo estrategias como es la Red Chac, que es la red del Gran Chaco y el acuífero guaranítico, que agarra a comunidades campesinas, indígenas, comunidades de bases religiosas en el sur de Brasil, en Paraguay, en el sur de Bolivia, el norte argentino y el norte uruguayo, que pretenden plantear una nueva forma de relacionarse, porque en última instancia las formas del consumo, las formas de la apropiación del agua terminan minando la propia garantía de derechos. Pero todo esto, que es los mundos de la vida, como hemos hablado muchas veces, que es lo societal, que es los valores que se jerarquizan en la comunidad social y en la dinámica de de los pueblos, encuentran y deberían encontrar en los estados el rol propio de las garantías necesarias para que los derechos humanos no sean violentados en este nivel en el que hoy nos encontramos. Y esto parece muy abstracto y sin embargo es muy concreto. Hoy las poblaciones más vulnerabilizadas, las poblaciones que tienen menor recurso para poder valerse de ir a un supermercado y comprar el agua, lo que el Estado puede hacer no es solamente darles una exoneración o un bidón de agua, requiere replantear la jerarquía del valor derecho humano, el cual no podría estar privado nadie y por tanto no se le puede dar esto al valor mercado, como parecería ser que se les culpa a las empresas, se esculpa las responsabilidades de los organismos estatales, se esculpa las responsabilidades colectivas y jerarquizadas en quien tiene mayor poder y terminan eh, sobre las espaldas de aquellos actores que van perdiendo cada vez más en esta América Latina desigual y en un Uruguay donde se está profundizando la inequidad también en el acceso al agua.